todo comunica, ¿no? El lenguaje corporal, el lenguaje verbal, el tono de voz, la intensidad, los silencios también comunican, pero en esta era, y los que somos ya mayorcitos, las memes comunican, o los memes comunican. Y bueno, primero me voy a pedir al invitado que me corrija si es las o los memes, las memes, ¿sí? Y me refiero a Nicolás Canedo, que es licenciado en comunicación y también docente de semiótica. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás, Nicolás? Bueno, ¿todo comunica? ¿Las o los memes? Los memes. Los memes, bien. Memes. Comunican. ¿Dónde salió la palabra? Ya vamos al origen etimológico de la palabra. El término meme lo inventó un biólogo inglés llamado Richard Dawkins, que mucho tiempo antes de Internet lo hizo con la intención de buscar una especie de concepto análogo al concepto de gen, pero para pensar no la replicación de información genética, sino la replicación de información cultural, ya que él pensaba que la evolución humana no solo obedecía a cuestiones de índole genética, sino también de índole cultural. Entonces inventó la palabra, en inglés se dice meme, que es como un juego, tiene como cierta resonancia a gene, que es la forma en inglés que se dice gen, y que se extrae de un vocablo griego que es mimema, porque Dawkins lo que decía es que la replicación de ideas de la cultura se hace a través de imitación. Bueno, este concepto de meme después fue acuñado por los primeros usuarios de Internet, aficionados de la primera Internet, y se impuso como una forma común de referirse a muchas cosas que pasaban en el mundo digital, previo a las redes sociales, pero también con el auge de las redes sociales el término cobró también otra fuerza. La replicación de ideas a través de la imitación. Le voy a pedir a la producción, vamos a una replicación de ideas, tomé la frase acá de Nicolás, de nuestro invitado, si te parece con Luis Ignacio Lula da Silva, que lo tenemos ahí. A ver, si lo podemos ver a pleno. ¿Qué dice esto? Bueno, esta fue una imagen que Lula compartió desde su cuenta oficial, precisamente el 4 de mayo, que el 4 de mayo es el día en el que mundialmente se celebra lo que se conoce como el Día de Star Wars, la famosa saga de películas de fantasía, ciencia ficción. El mismo día había salido una nota muy importante de Lula en la revista Time, que era de algún modo un regreso fuerte que él hizo a la arena pública, donde se oficializaba lo que ya se sabía igual de antemano, que era que él iba a competir por la reelección en Brasil. Y Lula logró ser tema de conversación fuerte en redes sociales, en Twitter especialmente, con estos dos sucesos. Uno que tiene que ver con los medios históricos de comunicación, ¿no? Hablamos de una revista, un título muy prestigioso como es Time. Y por otro lado, uno que tiene que ver con los nuevos géneros, los nuevos estilos, como los memes de Internet, donde Lula lo que hizo a través, bueno, su equipo de comunicación, ¿no? A través de esta imagen intervenida donde se le añade el sable láser característico de la franquicia, es participar de ese tema de conversación que era el Día de Star Wars, pero para hablar de la política de Brasil, porque lo que decía era que la fuerza esté con Brasil, como poniéndose en el lado de los buenos, ¿no? Haciendo esa construcción muy típica de la política, de ser el bando de los buenos, para ser sintéticos, pero usando la simbología de una conocida franquicia cinematográfica, lo cual es una novedad. Bueno, y la pregunta que te hago, ¿es para llegar al público joven? ¿Es para llegar a todo tipo de público? O sea, ¿qué poder le da? ¿O de pronto para un público mayor le quita poder esta meme? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que se puede teorizar al respecto. No tengo una respuesta concreta y definitiva, pero sí creo que es un nuevo tipo de vocabulario que le habla a una... yo no sé si diría necesariamente joven, pero sí a cierta generación. Por ejemplo, a mi generación. Yo no me autopercibo como un joven, o no soy lo que los sociólogos llaman un joven. Digo, yo me estoy acercando a los 40 años. ¿Y los sociólogos a qué llaman joven ahora? Y hoy, ¿a menos de 10 años ahora? Y yo creo que hoy en día el término joven, que fue problematizado fuertemente a raíz del intento de atentado
contra la vicepresidenta y otras cosas que vienen llamando mucho la atención de los analistas políticos. Apunta por ahí a una generación posterior a la mía, que ciertamente es una generación que se ha criado con Internet y que por lo tanto también es interesante mirar a los hábitos y a las tendencias comunicacionales nuevas para pensar a estas generaciones también. Pero ciertamente tiraste muchos títulos, dijiste cambio de hábitos y quería ver, ¿no? Las generaciones posteriores que usamos las redes versus las nativas de las redes, si las nativas acceden o no a los hábitos de las otras generaciones o las generaciones mayores tienen que absorber todos los hábitos. Bueno, creo que pasan es como una calle de doble mano, ¿no? Pasan un poco las dos cuestiones, porque uno ve que hay personas quizás mayores que tienen un tiempo de haber socializado mucho previo a Internet y que hoy están adoptando con mucha pericia el lenguaje de los memes y del contenido participativo. Y al mismo tiempo también ve intentos de gente más joven de ingresar a la vida institucional política con sus márgenes de error y con sus márgenes de acierto, ¿no? Yo creo que un poco también estas formas de participación no muy institucionales y algunas que lindan en la violencia y que son prácticas no muy celebrables en términos democráticos, también hablan, ¿no?, de las dificultades de nuevas generaciones para insertarse en códigos muy longevos de la vida ciudadana, ¿no? Te pido un favor, Nicolás, ¿te puedes quedar y continuamos ahora? Sí, por supuesto, me encantaría. Bueno, señores, un pequeño corte, te quedás con nosotros acá en Unidad Federal, que continuamos. Vamos a mostrar algunas memes y lo que tengo que confesar, lo que para mí pudo haber, o para vos puede parecer superfluo, lo están utilizando, fíjense lo que dijo Nicolás, Times, y por otro lado, una meme, ¿no? La importancia y todas las aristas de la comunicación. Bueno, para todos los que se incorporaron ahora al programa, estamos con Nicolás Canedo, que es licenciado en comunicación, que es docente de semiótica, ¿no? Y estamos viendo las distintas aristas de la comunicación. Quedamos pendientes con algunas memes y cerramos el bloque anterior diciendo, miren, a Luis Ignacio Lula da Silva lo mencionaron en la revista Times y también en las memes, y memes mostrando ciertos atributos o valores. Bueno, en el artículo que publicaste hiciste mención a varios, a mucha gente, desde Washington y San Martín, también participó ahí en el análisis de la comunicación Sergio Massa. ¿Quién más? Bueno, en realidad yo llevo publicando algunos análisis que vengo haciendo de algunos memes que se van publicando y que me parece que inciden de manera interesante en la conversación pública. El primero de ellos lo hice en febrero de este año cuando se anunció el principio de acuerdo con el Fondo Monetario. Luego el de Lula que vos referiste hace poco. Y bueno, y el de Massa fue una cosa que yo quería hacer hace un tiempo porque... ¿Es este? Esta es una serie de piezas que yo estuve recabando. Con el libro Sinceramente atrás. Con el libro Sinceramente y con el globo del PRO. Del PRO, bien. Que... bueno, ilustra un aspecto muy importante de la representación social de Sergio Massa que tiene que ver con su ambivalencia político-partidaria. Estoy hablando de una percepción social, no estoy diciendo que eso necesariamente sea así. Sí, o lo que vos pienses, pero sin embargo, de alguna manera lo sintetizan con esa imagen. Que es una forma que ha sido, con la cual se lo ha concebido y se lo ha satirizado mucho en el marco de una oferta política que estaba fuertemente polarizada. Sabemos que se consolida una polarización político-partidaria de la oferta electoral muy fuerte a partir del año 2015, cuando emerge el Frente Cambiemos. Y Massa siempre fue visto como una especie de figura flotante dentro de esa polaridad que ambos bandos, tanto los cambiemitas como los kirchneristas, medio como que
que la iban como denostando por ser una especie de satélite o aliado oportunista del otro, ¿no? Para los kirchneristas, Massa se veía muy camaleónico hacia el lado del macrismo, y para el macrismo, Massa se veía muy camaleónico hacia el lado del kirchnerismo. Ahí tenemos uno con la peluca de Milei. A ver, ¿la podemos ampliar esa imagen? A ver si la podemos ver en el final y ampliarla. A ver si logramos ampliar la misma. Bueno, ¿y acá qué pasa? Estas son dos piezas que circularon en internet a partir de la derrota del Frente de Todos en las elecciones de medio término del año pasado, donde se reflota este concepto de Massa como una especie de, bueno, yo en la nota digo como una especie de travesti ideológico, porque esta percepción de Massa, percepción muy crítica sobre él, lo ve siempre como tratando de disfrazarse, de hacerse pasar por otros partidos, otras sensibilidades políticas. Bueno, pero ya que dimos nombre propio, que es el caso de Sergio Massa, vos ves un Cristian Ritondo que estaban Juntos por el Cambio y vino del peronismo, vemos el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri que venía del peronismo. O sea, la política ha tenido mutaciones. ¿Por qué solo le pasa más a esto, no? Es una gran pregunta. Usted ha leído mi pregunta. Es una gran pregunta. Y yo como comunicador entendió lo que no dije y qué es lo que quería decir. Y yo tengo una hipótesis que es que si bien uno puede leer ese tipo de movimientos fluctuantes en muchos políticos de oficio, digo, porque... Te interrumpo porque con esta foto acá lo mataron con la ministra anterior, Silvina Batakis, que duró muy poco tiempo, ¿no? Sí, pero hubo un acto que me pareció muy valedero, haberla llevado al Fondo Monetario Internacional como presidenta del Banco Nación, pero que haya estado para darle esa imagen de continuidad, ¿no? Bueno, me decías entonces. No, que esto que vos describís en muchas figuras políticas y que ciertamente hace un poco lo que son los políticos de oficio, yo creo que Massa es uno de los grandes políticos de oficio que tiene la política nacional, es de quienes una de las personas que mejor encarna lo que es ser un político de oficio en la política nacional de hoy, no reciben esa misma exposición, no reciben esa misma crítica. Y yo creo que eso tiene que ver con que Massa se consolida como un liderazgo nacional, al mismo tiempo que se consolida fuertemente la polaridad nacional de Cambiemos y en ese momento Frente para la Victoria, y luego lo que han mutado en Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Cuando se consolida, esto es una hipótesis, cuando se consolida esa polaridad a nivel nacional, cuando la oferta electoral está casi en su totalidad resumida entre esas dos sensibilidades, hay como una especie de necesidad de excluir al tercer elemento en disputa, y ese tercer elemento en disputa lo expresa Sergio Massa. Entonces, me parece que ambas sensibilidades políticas hacen como una especie de ritual de excluirlo a Massa y de convertirlo en una especie de lacayo del otro, justamente para reforzar la creencia en de esa bipolaridad. Solo existimos dos. Cualquier cosa que quiera salirse de esta dualidad es falsa y por lo tanto la tenemos que exhibir como tal. ¿No está pasando un efecto similar? He escuchado a Facundo Manes. Bueno, lo de Manes yo no lo tengo tan estudiado, con lo cual estaría un poco tocando de oído, pero sí es muy interesante algunos lo que... hacen esos comentarios, no quiero decir que haya semi-plena prueba de la veracidad, pero bueno, algunos hacen ese comentario. Pareciera que está ocurriendo algo interesante con Manes dentro de Juntos por el Cambio y de la disputa interna de Juntos por el Cambio, especialmente entre el PRO y el radicalismo, donde... Manes no termina de ser del todo incorporado o asimilado en la estrategia y la construcción identitaria que él quiere tener. La reacción del radicalismo para con los dichos de Manes fue, bueno, quizás un poco sorpresiva. Llamó la atención que el radicalismo no se plegara más enfáticamente detrás de lo que dijo Manes, sobre todo porque eso repercute también en no disputarle el liderazgo a Macri, que sabemos que figuras como Gerardo Morales quiere disputar. ¿Tenemos alguna meme más? Vamos con una meme más, a ver cuál te viene a la cabeza. Tenías ahí la comparación, pero tenemos una que era de Washington y San Martín, ¿no es cierto? Hay un meme que compara a Washington con San Martín. Yo trabajé hace poco, bueno, con motivo de lo que fue la conversación en redes por el día en el que se conmemora
el pase a la inmortalidad de San Martín. Muchos memes sobre San Martín. Había uno donde Washington... muchos memes están sacados de escenas de Los Simpsons. Esta era una escena de Los Simpsons donde un personaje se acaba de divorciar y le dice a otro, mirá, yo duermo en un auto de carreras porque soy soltero y hago lo que quiero. Tiene una cama con forma de auto de carreras. Y le pregunta al otro, ¿vos dónde dormís? Y el otro dice, en una cama grande con mi esposa, como no, haciéndole el juego al delirio de soltero de este personaje. Y los memes operan muchas veces sobre esta lógica de que a un chiste de una serie de televisión le cambian los personajes, le cambian algunos términos y con eso generan un nuevo chiste sobre un tema que en este caso era, si querés, una comparación entre próceres norteamericanos y próceres sudamericanos. Voy a preguntar a la producción si lo tenemos ahí para poder verlo. Y mientras tanto, cuando hablamos de los memes, ¿sí? ¿Cuánto ese subconsciente termina influyendo en determinadas decisiones? O sea, en esa batalla de percepciones, en ese marketing político. Es una forma de meterte en el subconsciente. Mira qué bueno lo que pusieron en el grupo. Porque estos memes que vos pusiste, yo los recibí en el grupo. Nunca me detuve acá. Un profesor en semiótica dijo, bueno, mirá, acá ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Un profesor en semiótica, bueno, me voy a tener, porque la gente lo lee y después de leerlo, ¿puede o no actuar? Esa es mi pregunta. ¿Puede o no actuar? Entra en el subconsciente, entra en las percepciones de la gente, ¿no? Entonces, soy el primer presidente de Estados Unidos y tú, el libertador de medio continente. Claro. Es como estableciendo una jerarquía entre el prócer norteamericano y el prócer sudamericano. Bueno, la pregunta que haces es muy buena y ciertamente es una pregunta que creo que ordena mucho de lo que es la política y la participación pública hoy. No estoy seguro de que se pueda responder a ciencia cierta de cuánto inciden en la construcción de opiniones actuales, pero sí creo que hay algunas cosas para mirar que nos deberían llamar la atención. En primer lugar, que hoy hay mucha gente que llega a las noticias a través de memes. Y esto nos da a pensar que por ahí noticias que antes no llegaban a ciertos públicos, hoy llegan porque hay usuarios replicando noticias y convirtiéndolas en memes. Con lo cual, la esfera pública se agranda, se distorsiona un poco también, porque no es lo mismo leer una noticia o enterarte de algo que pasó. Pero lo llega. tuyo fue una sentencia, ¿eh? Llega. Fue una sentencia, ¿eh? Porque si muchos llegan a la noticia a través del meme, obviamente, es de observar, por eso vimos el caso de Lula como utilizando meme como campaña. Bien, el primero te interrumpí, pero seguí con la idea porque me gustó mucho, ¿no? Entonces, a través de... Llegan a leer la noticia porque vieron una meme, ¿no? Bien. Y otra cosa que a mí me gusta destacar también, y que creo que tiene un asidero fuerte, es lo que yo concibo como una capacidad que tienen los memes de llevar representaciones de los políticos hacia conversaciones no políticas. A ver. Por ejemplo, cuando se memeifica una imagen de un político y esa imagen se empieza a usar para hablar de cosas no políticas. Esto pasó, por ejemplo, se vio muy claramente con memes que aparecieron de Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. No sé si te acordarás que la imagen del presidente durante la primera mitad de 2020 era muy distinta a la que se tiene hoy por hoy. 90% de imagen positiva. Totalmente. De hecho, se lo veía como una persona con autoridad. Y había muchos memes de Alberto Fernández donde él explicaba cosas en filminas o donde daba indicaciones a la gente de qué hacer y qué no hacer, que se convertían en memes donde la gente, nuevos usuarios inventaban chistes sobre cosas que no tenían nada que ver con política y que circulaban igual. Cómo comportarse en la calle, cómo vincularse con nuestros afectos. Alberto Fernández aparecía dando indicaciones sobre un montón de cosas y eso colaboraba, me parece a mí, con la construcción pública de que Alberto Fernández era una persona con conocimiento y con autoridad. Obviamente, los memes no hacen magia. No, el meme es un meme, obvio. Pero sí pueden amplificar... En determinado contexto también, porque vamos a tener el próximo bloque, que ya ha hablado al respecto sobre el tema, la caída estrepitosa de imagen con la famosa Fiesta de Olivos. Absolutamente. O sea, el liderazgo ese de opinión que tiene, por lo menos de opinión que tenía el presidente de la Nación y cómo se perdió con la famosa fiesta donde tiró todo por la borda. Que también tuvo mucha amplificación memética. Yo me acuerdo muchos memes que eran tomas del perro Dylan que aparecía en una foto. El perro teniendo pensamientos, según estos memes, más sensatos que los
los de todas las personas retratadas en la fotografía. Entonces, de golpe, un hombre, un dirigente, un conductor nacional que puede explicar cualquier cosa pasa a ser representado como un hombre que tiene menos sensatez que un perro. Bueno, y si te parece, Nicolás, para cerrar esto, pues obviamente hay mucho contenido y continente, ¿no? Pero para cerrar esto, o sea, los memes van más allá de un mero acto cómico, de un mero acto de reírte. Tiene ya mayor profundidad y debe ser analizado y debe ser abordado como lo estás manejando vos. Sí y no. A ver. O sea... Nos falta, dentro de 2 programas, terminamos la respuesta. Dale. No, voy a tratar de ser sintético en esto. No hay que perder de vista que los memes son en su mayor parte humorísticos. A veces forzar por ahí una seriedad o un poder declarativo a un meme es un poco demasiado, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista también que el humor, y no solo los memes, sino el humor en general, está hecho de representaciones sociales, está hecho de cosas que son creíbles y son verosímiles. Y por ende, también hay que mirar al humor para entender cómo piensa una sociedad, especialmente en tiempos tan dramáticos como estos, donde a través del humor se expían muchas broncas. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto estar acá.